Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Saludos. Jochi, ¿qué tal? Saludos, todo bien. Y bienvenido al amiguito del Carazán. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? No, muy Que bien. vino de verde hoy en la fuerza del pueblo. No, mandando mensajes subliminales. Ajá. Es un mensaje. ¿Y eso por qué? Porque el PLD hay convención. Bueno, hay muchas cosas por medio. El PLD hay convención Hay convención, Y en una semana. en una semana tenemos. pero ya. la Fuerza del Pueblo también anunció que los candidatos que aspiren a cargos electivos empiecen ya con sus motores. ¿Para cuándo es la fecha? No, ya esta semana debieron comenzar. Ok. Entonces, aspiraciones internas y a promoverse. ¿Y cuál es el procedimiento? No que comiencen a promocionarse Eso a a lo lo interno. Hacia afuera tienen que ser una forma subliminal que no viole la ley Sí, del partido ni la ley electoral. Eso es sin valla, sin bulla y sin cosas de afuera. Sino de Sabes que siempre hay truco para la valle. Pues, tú no diciendo el cargo, con que invite a que la gente se afilie en el partido. Ya están viendo su cara. Pero yo vi en la prensa que han honrado lo de la cuota de la mujer, o sea, han sido inclusivos en ese sentido para llenar la cuota de la mujer en los puestos directivos, a lo interno del partido. Vi en la Sí, prensa. la dirección política. Sí. Ese es un acto, se hizo esta semana, un acto hermosísimo. Tú sabes que este es un partido en construcción. Y como tengo un partido en construcción, tú no puedes elegir los primeros directivos, miembros de dirección central, miembros de dirección política, porque tú estás en construcción. Entonces había una dirección política con ausencia de mujeres. Entonces subsanamos eso, dándole oportunidad a 20 compañeras. Se inscribieron 100. En esta semana tuvieron un encuentro con la comisión electoral y el presidente del partido, un acto preciosísimo en la que se presentaron. ¿Eran bonitas? Precioso, Todas son bonitas. No, tira gancho. Yo pregunto. Todas son bonitas e inteligentes. Ahora sí. Una pregunta. Y entonces se inscribieron 100. Yo soy el miembro de la comisión electoral. Se han retirado 2 que dijeron que no iban a participar. Van a participar 98 para sacar 20. Ah, muy bien. Bueno, mire, en cuanto a elecciones, tenemos que... ¿Y las encuestas, doctor, que a usted le gustan tanto? Las encuestas volvieron a fracasar en Brasil. En Brasil se dieron las primeras elecciones, porque ahí hay 2 vueltas. La primera vuelta. Daban al presidente Lula como ganador, la mayoría de encuestas. Otras lo daban, hubo solamente una que llegó a dar 41 a 48, 47, pero después todas fracasaron. Eso es interesante, el asunto de las encuestas, y hay que analizarlo, porque aquí, tanto como en otros países, hemos visto fracaso tras fracaso de casas encuestadoras, que muchas veces no hacen un trabajo profesional y se llevan de estar afiliada a simpatías. Y entonces ahí el encuestador pierde prestigio porque hace un trabajo deficiente y malo. Parcializado y lo daña. Bueno, aquí hemos tenido... Le meten emociones. Aquí, por ejemplo, tuvimos en estas últimas elecciones un paquete de encuestas que no pegaron. De periódico inclusive. Aquí hay una de un periódico muy renombrado que no llegó ni cerca de lo que De la realidad. De la realidad. Bueno, entonces eso ha hecho que gente como yo, no es que sea incrédulo de las encuestas, pero soy muy perspicaz. Busco a ver todos los detalles. El primer detalle que hay que buscar en una encuesta es quién la paga, para uno saber cómo van en los números. Eso por un lado. Bueno, pero una cosa que sí debemos aplicar aquí y que se aplicó en Brasil fue el voto electrónico. Allá votaron, el padrón era 156 millones de habitantes. De electores. Ávidos para votar. Sí, de electores. 156 millones. Y esos resultados estuvieron a las 2 horas, ya iban en 50
y a las 3 horas, ya a las 4 horas estaba todo contado. Un país conserva, un país inmensamente grande en territorio y un país donde los estados están lejísimos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí se quiso hacer un ensayo con el voto automatizado y hubo una alteración del proceso por la introducción de un partido político. Una mano negra ahí. Una mano negra que dañó el sistema. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, hubo que anular eso y entonces Y desacreditado el sistema. se desacreditó el sistema. Ahí vinieron las protestas en la Plaza de la Bandera y los resultados ya lo vimos. Pero yo soy de los que creo y sigo creyendo en el voto electrónico. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí que no quieren quitar el voto preferencial, que es una desgracia para los partidos políticos, porque deja enemigos los mismos miembros del partido que participan en una elección, pero además se presta a que le abra las puertas a dineros ilícitos como son narcotráfico, como son riferos, Lavado. como son lavados y otras cosas indebidas. Entonces, aquí necesitamos o volver a la lista y poner el voto electrónico. ¿Por qué el electrónico? Mire por qué. Porque aquí, ¿dónde se da el lío? El lío está aquí en las mesas municipales, es decir, las juntas electorales municipales, que es donde se hacen todos los tipos de cosas. Si usted saca arriba, el presidente de la junta municipal dice, hay un descuadre, hay muchos borrones, y empiezan a cuadrar y ponen el de arriba abajo, el de abajo arriba, y hacen un lío ahí. Eso lo hemos vivido, y Santo Domingo Este es el ejemplo más genuino para ver ese desorden que se arma ahí. Cuando el ahora compañero de Ditren, Roberto Rosario, quiso avanzar con ese tema, recuerdo, bueno, que por poco lo crucifican. La gente que su negocio o su costumbre siempre ha sido manipular resultados en las elecciones. Este es un país que tiene ¿cuántos millones de electores? Como 6. millones. Sí, 6 millones de electores hábiles para votar. Como 6 millones. No, ahora va a subir Sí, porque arrancó el censo. Sí, pero lo que quiero es poner el ejemplo de la comparación. De la última. De la comparación. De la cantidad. En Brasil, 156 millones de electores, de los cuales asistió un 80% a votar, Alto. y donde además votan iletrados de todo calibre, porque los indígenas votan en su selva, llevan el sistema hacia donde está el elector. Aquí una vez trajo el ingeniero Boden el sistema, aquí en los ayuntamientos, sí, y nos explicaron cómo ellos manejan el tema, y eso hace muchos años, cómo ellos manejan el tema de las selvas. Llevan todo el aparataje montado, incluso con alimentación de luz solar, para poder transmitir las informaciones, en un sistema. Y Brasil no es un país que está tan lejano de nosotros desde el punto de vista del desarrollo. De hecho, hasta hace 20 años andábamos igual, y quizás Brasil lucía más retrasado que nosotros en muchas cosas, por el área de influencia en la que nosotros nos movemos en el occidente. Todavía hay cosas más atrasadas. Todavía hay cosas más atrasadas. Y ese país celebró unas elecciones, por cierto, bastante confrontadas, desde el punto de vista de cómo la sociedad se ha dividido en Brasil, cómo sectores que aquí no son beligerantes, allá sí lo son, por ejemplo las iglesias, son elementos que están decidiendo incluso la orientación del movimiento político en Brasil, el tema religioso. Eso es peligroso incluso para la sociedad de hoy día. Sobre todo las protestantes. Sí, son esas iglesias que toman la fe como un fundamentalismo fuera de control. Yo estuve siguiendo el proceso de Brasil, estuve viendo una entrevista que le hicieron a un famoso pastor de esos predicadores, telepredicadores, que allá hay muchos,
y oía cómo se refería a él al tema del que a él se le confrontaba. Eso aquí es impensable. Aquí tenemos un movimiento evangélico, tenemos la iglesia tradicional, la iglesia católica, Sí. y se mueven con mesura esos líderes y con equidistancia. En Brasil no. Ahora incluso para la segunda vuelta se dice que la Biblia, en el término, digamos, apelativo del término, va a decidir la elección, porque quedó cerrada además. El fracaso que señala el doctor Enrique de las encuestas no era que Lula no iba a ganar, todas decían que ganaría y ganó. Lo que decían era que Lula le sacaba entre 16 y 14 puntos de diferencia al segundo candidato, y eso no fue así. Ahora la segunda vuelta va a ser reñida, porque los socialistas, si lo son, que yo no creo que Lula sea ningún socialista ya, tienen su estilo, su manera, su conocimiento y su experiencia de cómo manejarse, desde el sindicalismo hacia arriba. Y el que es presidente ahora es un reconocido tramposo. Sí, así es. Se dice que es la versión de Trump en la América Latina. Sí. Él y los hijos, que han hecho muy mala política también. Igual que Trump y su familia. Sí. Recuérdense que Trump fue capaz de asaltar el Congreso en enero del año pasado. Impensable. Y puede tener consecuencias todavía. Impensable. Hasta eso se atrevió y todavía dice que le hicieron fraude. Este señor, el Bolsonaro, llegó ahí y ha sectarizado de tal manera a la población que por él nadie daba una guayaba podrida hace un año, y hoy día sacó 50 millones de votos. Y pico. Sí. 50 y pico. Entonces eso te dice de que Brasil, que es un país con el que tenemos nosotros una amplia relación comercial, usted no sabe lo que va a pasar. Así es. No sabe lo que va a pasar. No. Porque si ese señor, ese trompiano le cuenta los votos y no le cuadran, y él es el presidente, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Uno desea que no pase nada que lesione la democracia, pero hay gente que llegan en nombre de la democracia y después desmontan la democracia, que fue lo que intentó hacer el señor Trump en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, donde usted no pensaba una cosa semejante. Usted no pensaba nunca. Bueno, yo por lo menos en mi tiempo de raciocinio no recuerdo ningún presidente norteamericano haciendo lo que hizo y después diciendo que vuelve. Así es. Los presidentes norteamericanos se caracterizan porque ejercen su puesto, se van y se callan. Se van y se callan. Toman una actitud muy... Sí, sí. No, se dedican a la filantropía. Se dedican a otra cosa, a vivir su retiro y sobre todo a fortalecer la institución. La institución. La institución, porque el Allá presidente ocurre que se juntan los expresidentes cuando hay Sí. un evento se significativo. juntan todos, no importa el juntan partido, todos, no importa el partido. por el que hayan servido. Sin embargo, este señor Trump ya cambió eso Y ha dividido a los Estados Unidos. totalmente. Tanto que No hay una división. Tanto que en Estados Unidos hay analistas que hablan del riesgo de una guerra civil, una reedición de la guerra civil del siglo XIX que hubo en Estados Unidos. Pero también esa división va colocando a Estados Unidos cada vez más en una situación difícil en este mundo geopolítico. Sí, ha perdido Como el liderato. avance de China, Sí. la cuestión de Rusia y el avance del sector, fíjate que está habiendo un reagrupamiento de algunos sectores. E incluso en esta semana hubo una provocación de la OPEP Sí. cuando decidió disminuir la producción de petróleo, muy a pesar de que Estados Unidos le había pedido que no lo hicieran. Y eso va a tener un impacto en una elección que tiene Estados Unidos en un mes. En un mes. Y eso es lo que se está buscando. O sea, que el sector que se opone al trumpismo pierda las elecciones a medio término para volver a la dinámica de que no se gobierne. Entonces ahí es donde puede estallar en Estados Unidos una situación fuera de control, con todo lo que eso significa. La presidencia de Trump, que apenas fue de 4 años, tuvo como resultado, o parte de sus éxitos son haber sacado a Estados Unidos del liderazgo mundial, Sí. en todo el sentido de la palabra, Claro. y de que no se le falte respeto. Y se decía que Trump era un halcón de Rusia. Parecería que era así. Parecería que era así, si usted ve los resultados, sobrino. De hecho, parte de eso que usted dice es tan cierto que los analistas, ahora en lo que le llaman las elecciones de midterm, que es para
para elegir a los representantes de los gobiernos locales, de los asambleístas. Dicen que le da mucho temor de que en base a las expectativas que tiene el Partido Republicano no logren la cuota que ellos esperan, porque ya tuvieron un ensayo de una guerra civil con el ataque al Capitolio, de lo que pudiera ser la repercusión de eso. Y de hecho, el gobierno americano se ha encargado de dejar eso en las memorias de todos los ciudadanos norteamericanos, porque cada vez que pueden en la prensa lo traen a colación ese fatídico día, porque como usted dijo, era inimaginable un grupo de civiles invadir el Capitolio de los Estados Unidos. Eso no es en película nada más uno ve eso. Una película, parece No una se película había de visto terror. nunca. Yo lo vi en En la vivo. historia moderna Yo eso lo no. vi en vivo en la televisión, que estaba ese día con acceso a la televisión, y lo vi en vivo todo el espectáculo. Yo no lo creía. O sea, yo dije, ¿qué pasó? ¿Hoy qué fue? Ahora, aquí hay una lectura con esto, porque hemos tocado tangencialmente muchos temas, comenzando por las encuestas que hablaba Andrés. Que pasa con las encuestas, depende del lugar donde se haga, son manipulables en principio. No, eso se manipula hasta con cómo usted hace la pregunta. Exacto. A veces usted hace preguntas dirigidas a un candidato. Bueno, pero y a veces la hace que es para favorecer a uno y minimizar a otro. Mi mayor experiencia con eso. Esas son las encuestas, pero hay lo que también se dio en Estados Unidos en la elección del 16, que se dio aquí en una convención, que se intentó que se diera aquí en la elección municipal. Sí, así es. Eso no son las encuestas las que fallan ahí. No, esa es la mano negra. La de febrero, la de febrero lo que vino fue a darle la razón a Leonel Fernández, que había denunciado lo que denunció. sí. Y entonces se le salió de las manos en febrero, como Sí, tú dices, así la mano es, negra, sí, se le y se fue. demostró todo. Sí, También porque dejó- era el mismo esquema. El que mismo iba a hacer Exactamente. el mismo Del 6 de octubre. Pero dejó... Era hacer un juego de ponerle más a los candidatos municipales del PLD, vamos a hablar como era, y ahí se hizo un tranque, el sistema se Colapsó. fue a pique. A tal Ahora, punto... cuando se quiere, Fue a las 11 Sí, de la pero el mañana. presidente, a tal punto que el presidente de la Junta dijo que no tenía la capacidad de seguir con a ese las fraude. 11 de la mañana el presidente de la Junta dijo, no, o sea, va a anular todo esto. no A las tengo la 11 de la capacidad. sí, mañana. pero él pues quedó ya- muy mal porque él había desacreditado la denuncia que se hizo. En vez de investigarla, lo que se puso fue del lado de la cuestión. No, esto no es cuestión de algoritmo ni de método de ritmo. Sí, cosas fue un de- relajo, Sí, una- lo No, pero tomó al como igual- un relajo, sí. Lo tomó como un relajo. Al igual que lo del Muy Capitolio, mal hecho. En vez de también... tomarlo en serio. Digo, al igual No que ha lo de- valido un chele más No, nunca, no, o sea, más nunca. eso iba a decir, al igual que lo del Capitolio, y perdón que lo interrumpa, eso dejó una gran laceración en la memoria de todos los dominicanos, a tal punto que eso motivó que personas apolíticas salieran a votar a las elecciones posteriores a esa suspensión. A nadie se le olvide ese día. Eso Así fue una de las laceraciones más grandes para mí que he Una tenido la marca- democracia dominicana. Una marca en la historia de la democracia, que es de la región una de las democracias más estable. Ahora, lo de Brasil, que fue lo que hablamos, yo tengo varias lecturas ahí. Sobre todo cuando se habla, y no me opongo porque tengo hijos jóvenes, hay que ser muy mesurado en eso. Brasil, bueno, Estados Unidos, tú te das cuenta de los dos liderazgos que hay. El presidente actual y el contrincante Trump. Ah, ok. Son Estados Unidos, sí. octogenarios. Sí. En Brasil, También. Bolsonaro, Eso preocupa mucho. ¿entiendes? Es una crisis de liderazgo que hay en el mundo, que incluso explica lo que está pasando en Europa y la consecuencia geopolítica de esa. Porque si yo hubiese sido la Unión Europea, no permito que se hiciera que esa guerra de Ucrania y Rusia esté en el nivel en que está y que le pusieron las sanciones que le pusieron a Putin. Porque esas sanciones, la consecuencia es que la está sufriendo Europa. Y en estos días se va a ver que ya comienza el frío, comienza a ir saliendo el frío. Ahora es que ellos lo van a sufrir. Entonces, y es una crisis de liderazgo. Si una Merkel estuviera ahí, yo estoy seguro que eso no estuviera pasando. Porque tenía liderazgo y se enfrentaba. Bueno, siendo mujer dirigió la Unión Europea. Entonces, estas elecciones van diciendo mucho. Las encuestas, viendo para atrás, es interesante que los partidos, cuando quieren saber su realidad, mandan a hacer encuestas, no para darla a conocer, De trabajo. de trabajo. Se llaman de trabajo. Se llaman sus encuestas de trabajo para saber dónde tengo que fortalecer,
qué cosas tengo que dejar de hacer y Sí, en fin. pero a veces los partidos, esa de trabajo, la sueltan, La hacen pública. pero Manejada. arreglada con una ¿Qué es maquillación lo que le hacen Editada. a los que venimos a la televisión? Una maquilladita. Una maquilladita. Sí, sí, para que- Algunos se le para pasa la mano con la maquilla. Sí, no, algunos sí. Se desfiguran. Pero crea una falsa percepción que después uno se impacta cuando vienen los resultados electorales, como pasó en Brasil. Porque como dijo el licenciado, se esperaba un amplio margen de diferencia entre Ahora, entre usted Lula sabe, y Lo que pasa Bolsonaro. es el fenómeno de eso, es que en las encuestas también a veces van por donde expresan la realidad, pero hay eventos que lo marcan. Entonces, precisamente con esas encuestas de trabajo, es posible que hayan hecho que el presidente arreciara donde tenía que arreciar Los puntos débiles. los puntos débiles. Y es posible que él haya trabajado la parte religiosa. Es muy probable. No se entregó a eso. Se entregó a eso. Entonces, Un video de él entonces, con un santero de allá. entonces, Se puso, para eso tú haces la encuesta de trabajo. Y le dijeron, mira, la debilidad del otro es esto. Pero mire, ahora de lo que acusa Bolsonaro a Lula es que él tiene un pacto con el diablo. sí, porque hay santería allá Pero también. Lula, ¿no? tuvo, No, espérese. Lula tuvo que aclarar ayer, No, antes, que hay en un esta pacto semana. con el diablo. él ha- Pero Lula no ha dicho que él es cristiano ni nada de eso. Sí, sí lo dijo el pasado miércoles, Bueno. porque lo estuve viendo. Él aclaró que él no ha tenido, que no le dieron la cita con el diablo, que no se ha podido reunir con el diablo, y que él es un hombre de fe. Él dijo que él es cristiano, Sí, que él es dijo Dios, lo dijo. Sí. Eso nos recuerda al famoso caso aquí de los años 60, cuando Juan Bosch, Ah, sí. Que malinterpretaron. donde un evento No, que hicieron un esfuerzo influyó en otra cosa. Exactamente. Entonces Brasil va a vivir 3 semanas más que le quedan de una guerra zozobra. sucia, una guerra sucia, muy sucia, porque eso fue lo que quise decir hace un ratito cuando le decía que los izquierdistas, si lo son todavía de Lula, tienen su estilo, su conocimiento y su experiencia, Sí, claro. y este otro tramposo, que Tiene el la presidente, de ella. tiene su estilo. Eso va a ser Una guerra. para intoxicarse cualquiera. Sin embargo, yo no sé, porque cuando tú ves los resultados económicos y el posicionamiento de Brasil en el orden mundial y cómo lo tenía Lula, Pero Lula fue mejor en eso. fue mejor en eso. Entonces yo no entiendo la reacción de los brasileños. Bueno, lo que pasa es que Lula tenía... No, el problema de Lula tenía un es- equipo de gobierno, lo hizo un equipo de gobierno, este loco no. No. Porque la verdad es que parece un loco. porque lo que acusan a Lula en Brasil, una gran parte de la población es de corrupto. Ah, claro. Porque Sí. está el caso de Odebrecht, que Esa es estuvo su hasta mancha. preso, que ese juicio no llegó a hacerse. Eso se archivó. Pero Pues no tiene asidero. Si eso hubiera tenido no, asidero. y es el argumento que han usado los de contra de él. Bolsonaro, Los bolsonaristas. en contra de él, y hay gente del pueblo que Sí, cree eso, sí. que Sí. no lo sacan de ahí. que Esas lo- manipulaciones. Y los lulistas, Ese es el problema, y los lulistas Marcelo. acusan a Bolsonaro de que por su culpa en la gestión de la pandemia ya falleció casi 1 millón de Ah, claro, brasileños. porque él Ah, era no, antivacuna. porque él era Antivacuna y antivacuna, antimascarilla. Sí, populista. A él le dio también. Es Sí, un le dio populista. bien duro. Sí, Pero sí. hay algo que no se puede ocultar y es que el presidente Lula se encargó de globalizar las multinacionales grandes de allá, como Petrobras y el mismo Odebrecht, porque hemos sido testigos que él iba a países prácticamente a Bueno, hacerle pero- lobbying a esas pero- empresas. O por en Estados Unidos, Odebrecht Pero era espérese, una principal claro, constructora de déjeme Estados Unidos. decirle, si usted lo ve desde el punto nacionalista, está bien por Lula, porque Fortaleció eso las es lo que empresas usted de tiene allá, que hacer. Usted tiene que Fortalecer tus promocionar empresas. sus empresas de su país que usted dirige Claro. para que se posicionen en otros mercados. Te estoy diciendo que llevó al país al Se G8. supone eso. Sí. Al Eso, G8 eso- llevó. eso no está malo. Ahora, que Odebrecht haya hecho lo que hizo en varios sitios Tenía sus de, técnicas el mecanismo, comerciales. el mecanismo que utilizara. que hay una serie así que se llama el mecanismo de soborno y cosas. Eso es otra cosa. Ahora, él salió a promocionar sus marcas. Él cumplió su rol. él- Hay marcas que usted la promociona. El error de Sí, sí, señores, sin embargo, también hay otra mano negra ahí en eso de Lula y Odebrecht. Ah, sí. Lo que pasa es que Odebrecht estaba ganando
la carrera a otras naciones en el mundo. Sí. ¿Entiendes? No, y a otras compañías brasileñas. A otra gran constructora brasileña también, Y a familiar. otra Sí, gran sí, constructora Sí, brasileña. y americanas también. Y americanas. Sí, Ahí es sí, que sí. iba, Sí, ¿no? porque la Americanas. I-95, que es la autovía más grande de Estados Unidos, la remodeló de Brecht. Oye, el aeropuerto de Y Miami. el aeropuerto de Miami, por ejemplo. Pero además en Estados El de Unidos, Panamá Porque también. ellos pasa- construyen lo que bien. pasa es que en la vida hay cosas iguales con nombres diferentes, o sea, de nombres maquillados. En Estados Unidos existe lo mismo, Institucionalizado. institucionalizado. Ahora se llama soft landing. Ah, bueno, Sí. institucionalizado. Entonces aquí le ponen un nombre feo que parece como el diablo, corrupción. Sí. Entonces lo que hay que institucionalizarlo. No, ponerle un tarifario como en Estados Unidos. Si usted se pasa de la ahí- tarifa, ahí tiene problemas. El problema de Odebrecht fue dejarse de cubrir, Sí. porque no pasa nada diferente a lo que pasaba antes y sigue pasando hoy con ese tema de los tráficos de Ahora, influencia y del Odebrecht, egoísmo. hay que Del decir mundo entero. que ellos construyen bien. Pero ven acá. Usted no puede soslayar lo que está a la vista. Ellos construyen bien. Ahora, el mecanismo que usaron del soborno fue que dañó el asunto. No, pero sin embargo. Pero además eso venía, señores, vamos a estar claros, Odebrecht iba a ser un elevado, lo que fuera, y venían con su financiamiento Llave en mano. ya Sí, para hacerlo. Así es. Era así. Sí, porque y el ban- que el Banco de entonces Brasil el le que daba esté en el su gobierno financiamiento. no va a aceptar eso. Claro, el Bandes le tenía carta Lo- abierta. Lo pa- aceptaba. Bueno, ¿Usted sabe sí. quién fue el pionero en eso? Esta figura que está aquí. Nosotros no teníamos relaciones comerciales así con Brasil. Y pienso, no conozco de otro, el primer gran financiamiento fueron los primeros 300 autobuses de la ONSA que lo financió el Bandes. Cuando yo le di esa noticia al presidente, dice, presidente, pero yo tengo unas personas de Brasil que me dicen que el Banco de Exportación de Brasil, el Bandes, nos puede financiar todos los autobuses que nosotros queramos. 300, 400, 500. Yo le hablé de 300 para que hagamos concurso, para ver qué empresa ver. ella lo gana. Y esa es la respuesta de decir, ¿por qué 300 nada más? Eso fue lo primero que hablamos. Y después financió los segundos. Y ahí es que entonces, luego, comienza el Lula a empujar sus empresas, entra Odebrecht, y lo que más denunció el asunto fue el galloloquismo de muchos países de ahí de Centroamérica y Sudamérica, que comenzaron, son tan locos que comienzan a recibir una cuestión oculta como transferencia. Como transferencia. ¿Por qué aquí se ha hecho más difícil eso? Sacándole la luz. Por eso dije que el error de Odebrecht fue dejarse de cubrir, ¿Tú me entiendes? ¿Por qué aquí se ha hecho más difícil? porque no hay evidencia Porque hay un mecanismo llamado Rondón que tiene un contrato con de Odebrecht. representación. Tipo lo De mismo. gestión comercial, sí. Tipo lo mismo. Y entonces no, yo soy el que ha recibido el dinero aquí soy yo, y eso contractualmente está aquí, y aquí están mis impuestos pagos por eso. De hecho, actualmente él está demandando en una corte internacional de arbitraje de Odebrecht por un dinero que le debe por una gestión. Que tendrá, Actualmente. No, por tendrá- Punta Catalina. que tendrá que pagárselo. Por Punta Catalina. Sí. Ya incluso aquí una corte interna ya le dio ganancia de causa. Pero hablamos mucho de Odebrecht y de lo que pasó con Odebrecht. ¿Y de cuánto fue el desfalco aquí por corrupción de que se acusó de Odebrecht? 92 millones de dólares. 92 millones. ¿Y de cuánto que estamos hablando de lo que están manejando los fiscales de ahí, de los asistentes de Miriam, de la corrupción del pasado gobierno? Bueno, Entonces eso es intrascendente. sí. La realidad es que el ex compañero suyo, que era presidente, es muy lulista y en su gestión de gobierno aplicó el mecanismo en toda su expresión. ¿A usted que le gusta la serie del mecanismo? Sí, lo aplicó. Entonces el ex compañero de Tren se limitó a aplicar el mecanismo. Sí. Y yo dije aquí varias veces que, y eso lo han pasado por alto, que de quien hay una foto entrando a la sede de Odebrecht, seguido del IDA de tiempo Juan de los Santos, es del entonces ministro de la Presidencia, tramitando esas relaciones con Odebrecht. Sí, Y eso no se ha puesto en cuestión en ningún tribunal. Y de eso hay fotos por ahí.
No, porque Pero yo pienso que también eso está pero manipulado. aquí hubo una manipulación No, pero- en el expediente. sí, Ahí se eso metieron sí. gente que no estaban Porque y se se usó- dejaron gente porque se usó para gente Sí estaban, que sí porque- estaban. Como dice el refrán, Que eso ni es- están todos los que son, ni son todos los No, que pero están. ahí se Porque sacaron eso se usó para otra compadres cosa. y allegados. Se usó para muy otra cosa. Para allegados otra cosa. fuera, y esto Entonces vamos a meterlo. eso es una burbuja, eso se magnificó. Sí. Se magnificó y se manipuló. Hay factores Hicieron un internos tollo. y factores Eso externos. es lo que se llama un tollo. ¿Entiendes? De Ahí pendiente hubo y de todo. una tormenta perfecta de sacar de competencia a alguien que se había catapultado como una de las empresas constructoras más grandes del mundo. Y entonces había que sacarla del medio. No, pero también agregaron figuras políticas de aquí que en ese momento eran clave y decisivas para saber si había un cambio de gobierno y lo involucraron No hay ahí. otro partido. Sí, de es otro que- partido, es digo, que para ver si apro- había un cambio de Por gobierno. eso te digo que es un gran tollo, Un tollo. Eso fue un tollo. que involucró muchos elementos, Bueno, involucró el muchísimas que cosas. hizo el expediente fue el procurador que Que está está preso. preso. Sí, pero usted sabe cómo él lo distorsionó. Cuando, Pero claro. cuando venían las delaciones de allá, él dijo que en este país se iba a entorpecer y a vencer el plazo porque no había la capacidad de ¿Y traducción quién de las dijo? delaciones. Yamalay Rodríguez lo Pero dijo. que eso no es así, porque por traductores hay. donde Pero quiera. usted se imagina lo que es. Aquí se prostituyó el proceso y se corrompió el proceso de persecución a la corrupción. Esa Así es la es, realidad. así Porque es. desde el gobierno se señalan a favoritos para acusar Sácalo, éntralo. y meter al presidente del principal partido de Sí. oposición en ese momento Y en al un secretario expediente general sin también. relación, sin vinculación, sin prueba. Ya usted sabe cuál es el destino. Pero ese mismo procurador fue el que fue capaz de acusar a la procuradora actual en un show de televisión con el presidente de la República sentado al lado. Ese mismo. Sí. Y entonces lo hacía por mandato del jefe. Sí, porque él ni intervino en esa... Por mandato del jefe. Así fue. Solamente en un gobierno manejado con un criterio como se manejó ese, de un estalinismo trasnochado, se podía permitir una cosa así. Ningún presidente con dos dedos de frente del concepto de la historia iba a permitir que se hiciera eso. ¿Cómo usted va a meter en un saco a supuestos culpables y a líderes políticos sin vinculación? Ese expediente Bueno, de Odebrecht. pero mire el resultado que tuvo eso. A El consecuencia. resultado fue totalmente negativo. Negativo para los que estuvieron involucrados en eso. Pero no es que fue Negativo sigue para, siendo negativo. para Pero tiene ese su secuela partido. Para ese partido fue muy negativo. Negativo para el país. para el país. Y negativo para todos. Ahí nada Y más hasta para el salieron sistema de ganando justicia algunos. Hubieron gente que salieron ganando. ¿Usted sabe quiénes fueron? Abogados defensores. Sí, la barra de defensa. Ahí sí salieron Sí. eso bien, que consiguieron trabajo, ¿usted entiende? Pero después, ¿Y eso se llama trabajo? cuando usted anda, sí, su trabajo, ellos No, cobran por eso- su Están trabajo. invirtiendo horas, Eso- hombres. no, pero eso casi- no, lo que quiero decir es que eso casi es sacarse un premio. Pero, Es casi un pero, premio, pero una lo que yo lotería. le digo es que fue totalmente negativo porque esa manipulación rastrera de estar involucrando personas que no tenían que estar, de su partido y de otro partido, oiga, sí fue una cosa grande, y excluir los que en verdad estaban, porque lo excluyeron. Entonces metieron gente y después lo sacaron. Fue un tollo perfecto, eso fue un liazo. fue fruto de la maldad. Sí. Fruto de la maldad y De maldad. no llegó a buen puerto. No. Mi mamá decía que cuando había que acusar a alguien de que se robó algo, lo primero que había que hacer era que devolviera lo que se robó. Y después hablamos. Exacto. Pero si usted eso lo quiere convertir en una maldad, en una persecución, todo se complica. Todo se complica. Si usted le sigue el hilito conductor a la mente que elaboró todo eso, va a dar en lo que ahora, de lo que ahora es parte del tren, de ahí la fuerza del pueblo. Porque desbarataron el partido que tenían en el gobierno, que tenían su cosa bien Su hecha. estructura, que no había forma de que Y perdieran. esa maldad lo llevó a dividir una organización política. Bueno, quizás fue bueno para lo que ahora dirigen, quizás fue bueno para la democracia, porque uno no sabe qué hubiese pasado si finalmente se impone el criterio del continuismo que tenía ese SAR y ese equipo que resultó que después tenía mucha malicia. Quizás fue sano, porque también dicen los refranes que el hombre propone y Dios dispone.
Quizás fue lo que convenía al momento en que vive la democracia dominicana. La próxima semana vamos a ver si aprendió o no la lección. Vamos a ver, depende del resultado del domingo que viene, veremos a ver si aprendió la lección. Bueno, si nos van a contar los votos de la consulta PLDista en Jaquime y otra vez, ya veremos. Vamos a una pausa, dice el pequeño. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Te ofrecemos iniciales desde 150,000 pesos, financiamiento hasta por 5 años, bono de laminado, brillado, cambio de aceite y filtros. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Autoimport Taveras Brito, líderes en la zona oriental. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina, y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Bueno, señores, y Haití tiene hasta cólera. Hasta cólera. No, eso no es nuevo. No, no es nuevo, pero ahora en el contexto en que se está manejando la sociedad haitiana es un detalle más. Yo me temo que el día menos pensado abrimos las informaciones de la mañana, nos encontramos con que a Henry también se lo han llevado. Bueno, el pueblo está haciendo protesta para que lo... Bueno, don Pueblo allá está revolteado. Pero yo me enteré, por ahí por los mentideros, de que lo que se está montando es una especie de operación de pacificación previo a tomar decisiones a nivel de algunos países de la llamada comunidad internacional, porque algo tendrán que hacer.
porque en definitiva Haití no es un islote de eso que están en medio del mar ahí, que tienen 60.000 gente. En Haití dicen que hay 11 millones de habitantes. Es decir, es una población que si se sale de control total y se arma una guerra civil allí, va a impactar a la región de manera peligrosa y va a poner en cuestión muchísimas medidas de la ONU, de la OEA, de quien sea, del imperio, como usted le quiera llamar, porque es mucha gente y la situación en que viven esa gente es inexplicable, que no le interese a nadie. Naturalmente ellos están aislados en primer lugar por su cultura. Haití lo que lo aísla del resto de América es su cultura, porque no compagina con ningún país de la región. Haití es un enclave del África del siglo XVII, aquí, hoy en el siglo XXI, con todo lo que eso significa en materia de atraso tribal, de no digerir los sistemas de gobernanza que se usan hoy, todo eso. Entonces se dice que va a haber una operación de pacificación en Haití, que va a comenzar por ir atendiendo a las bandas. Las bandas, si ellos no se imponen en los días por venir y se llevan al primer ministro y a lo que saquen la cabeza, probablemente lo que empiecen a caer sean los jefes de las bandas. Porque Bueno, pero algo van a tener que hacer. El que está ahora dirigiendo ya ha pedido a la comunidad internacional que intervenga. Lo que yo veo es que, por ejemplo, la ONU, que estuvo en Haití y no hizo nada, porque la ONU ya ha venido, como esa crisis de liderazgo mundial que usted habla, así está la ONU, que está ya como que no es nada. No es nada, es un organismo que solamente va a hablar plepla, como dicen aquí en la República Dominicana. Bueno, la ONU estuvo ahí y yo veo que la comunidad internacional, por ejemplo los Estados Unidos, la Unión Europea, dijeron como que se arreglen ellos y se coman uno con otro. Pero hay un elemento que sí está llamando la atención de la comunidad internacional y principalmente de los Estados Unidos, y es el siguiente. Mire, está el caso de que los chinos son los que han pedido en las Naciones Unidas que intervenir en la ONU. Oiga bien, los chinos. Entonces ahí hay un problema, que los chinos lo que quieren es hacerse con Haití. Eso puede convenir porque, ¿qué hace? Le prende las antenas a los Estados Unidos. Dice, ajá, los chinos se quieren meter en Haití, que ya antes se había hablado de una inversión de la República Popular China de 20.000 millones en Haití. Hace unos años se habló de eso. ¿De dólares? De dólares. Sí. Entonces, eso sí puede motivar a que los Estados Unidos tomen una determinación. Bueno, vamos a entrar y vamos a resolver este problema. Porque hasta ahora los haitianos no van a resolver nada. Van a pacificar. Los haitianos solos no van a resolver nada. Cabe resaltar que los chinos iban a invertir en todo lo que podía acaparar seguridad nacional, porque parte de esa inversión era tomar el aeropuerto y los puertos de allá. Ajá. Que eso no lo puede permitir el gobierno de Estados Unidos. Desde el punto de vista logístico, marítimo. Querían a Manzanillo. ¿Qué pasó? Lo mismo, sí. O sea, no lo puede permitir, pero sin embargo tampoco lo hace. Porque entonces eso es como el refrán aquel, ni lava ni presta la batea. Entonces también ha habido un desenfoque de la política de Occidente hacia todo el mundo, queriendo horizontalizar la democracia en el mundo entero. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Los errores que se cometieron en Medio Oriente, lo que se cometió en Irak, lo que se cometió en Afganistán, lo que se cometió en Libia, en Siria, quitando los líderes. Claro, desestabilizando. Entonces, llegar hoy al mundo musulmán llevando la igualdad y democracia. Y la democracia. Cuando
países que son más viejos que Jesucristo. Filosofía de género. Sí, pero, oye, países que son más viejos que eso no Jesucristo entra en y nada. vienen así desde esa época y tú vas a querer cambiarlo porque tú dijiste que tiene que lo tuyo es lo que funciona. Entonces en Haití pasa lo mismo. Ayala mencionó una palabra que el problema de Haití es que no congenia con ninguna de sus problema vecinos. cultural. No es un problema cultural, porque acuérdense que vienen de África. Entonces África está compuesta por tribus en todos esos territorios y por eso entre ellos mismos tienen muchos problemas. Y yo, que soy dominicano nacionalista, pero no entiendo que la solución en Haití es que se jodan. Porque si ellos se fuñen, nos fuñimos nosotros. Nos arrastra a nosotros. Nos arrastra a Vienen nosotros. pa' acá. Y entonces nosotros en eso sí deberíamos tener una sola voz. No usarlo ni como un problema político, ni reeleccionista, ni de momento, ni racista. No, un problema nacional. Dice, nosotros necesitamos una solución para Haití, en la que nosotros podemos contribuir. Mire, Occidente tiene que ponerle más atención a Haití. ¿Usted sabe por qué? En Haití existen mezquitas musulmanas Sí. ahora mismo. Varias. Ya tú sabes. En esa diferentes mezquita, pueblos, mezquitas Sí, que son musulmanas. células Entonces, bastante peligrosas. ojo con entonces, eso. imagínate eso. Ojo con Imagínate eso. Entonces, Imagínate eso, me Occidente quedo con tiene que Vudú. ponerle asunto a eso. Hay una de las bandas que ya le paró el frente al obispo de la Iglesia Católica. Que puede ser víctima en uno de estos días que le pongan su collar. Y que lo prendan en fuego. Sí, ellos saben. porque esa gente no entiende otra cosa. Entonces, Por ahí- eso que hablamos de... Mire, que- Haití ahora- lo que necesita un dictador. Definitivamente. Eso vamos a decir- no podemos entrar. no digas esa Que palabra eso tan no fea. funciona decemocracia ahí. Un Ahí régimen no de fuerza. funciona eso. Por lo más bonito. Un Hay régimen de pueblos que fuerza. eso no funciona. Un régimen de fuerza. Por lo menos el error conceptual de entrar para colocar a Perdón, alguien. mire la mezquita en pantalla ahí, en pleno Haití. Sí, una mira. mezquita musulmana. Mira Perdón la que lo mezquita. interrumpiera. Sí, don sí, no, Irene. está bien, está bien. Bueno, si había imagínate, duda. Imagínate, eso mezclado con el vudú, imagínate. Sí. Entonces, aquí ¿qué es lo que sale de hay ahí? Explíqueme. un señor. error conceptual de que eso se resuelve en 2 años, ¿no? Que vamos a poner un presidente interino para preparar elecciones en 2 años. ¿Y cómo en 2 años no tienen justicia? Ejército. No tienen, no tienen hay ejército. y ejército no deben tener nunca. No tienen Congreso, no hay nada. Congreso, no tienen presidente. O sea, No hay nada. no hay ninguna No hay una institución. estructura para... Eso, y hacer eso, además también hay un gran problema. Yo insisto, yo apuesto a la mejoría en Haití ahora con la mejor manera. Ahora, tampoco se ponen de acuerdo el liderazgo. Nunca. Todo el mundo quiere ser. Porque el liderazgo y el ponerse de acuerdo son términos de la democracia. El liderazgo es un término democrático. También es verdad, usted tiene razón. El acuerdo y el consenso es un término de democracia. Haití no conoce eso. Entonces, eso de que van a pacificar con el tema de la pandilla, quizás de ahí sale el líder natural de Haití. Quizás es uno de esos jefes de banda que hay ahora, el jefe natural. Quizás es uno de esos. Nadie sabe. Porque quizás tiene las condiciones y el conocimiento sociológico de lo que es Haití para dirigir eso, que se lo entreguen por los próximos 30 años. Mire, eso es suyo ahí para que lo arregle durante 30 años. Después la historia se escribe y lo acusan de dictador, como pasó aquí con el sátrapa nuestro. Pero el sátrapa nuestro también, cuando cogió esto aquí, eran los montoneros que gobernaban. Y una aldea. No leemos. Claro. No hay nadie vivo para dar testimonio, ya, porque mis abuelos y los suyos se fueron. Pero lo que uno lee y lo que uno va conociendo y la historia que nos hace de Soto Jiménez, en sus libros muy amenos, bueno de leer, es que los montoneros de entonces eran los jefes de finca que tenían 50 jornaleros con machete, eso era un ejército. A pelear. Y se alzaban contra Esa el era su gobierno. tribu. Esa era su tribu. Sí, cada quien Entonces, armaba un lío. ¿cómo eso se controló? pueblo. Bueno, una dictadura. Primero una intervención norteamericana y esos americanos le entregaron a la dictadura. Hubo una transición del 24 al 30. Blandengue. Sí, después vino la mano dura
de ese régimen de fuerza. Primero vino la intervención norteamericana de 1624, exactamente. Sí. Después la transición y después el régimen de Y después el fuerza. régimen de fuerza. vino Horacio Y Vázquez. después del régimen de fuerza, cuando el régimen de fuerza desaparece, ¿qué hubo aquí? Hubo un caos Un caos, que llevó hasta una guerra civil. Sí. claro. Porque esos son los pueblos. Y No, usted no y- puede y- mentir eso. No, ni de y mentir después de esa guerra civil, el que viene, o un pacificador también. un pacificador, Sí. y Fue que democracia, Sí, pero, claro. pero impuesta. dura, Claro. dura. Y mano Muy dura. Pero dura. mire, dura. yo creo que lo más cercano Eso es sociología de pueblo, que usted la tiene que conocer antes de analizar. Para entender la conducta. Y antes de apasionarse. Antes de apasionarse. Cuando- Pero yo pienso que hay un gran descuido de Estados Unidos con la región completa. No, Un pero gran yo iba a descuido. decir eso. no hay creo- responsabilidad de Estados Unidos. creo Porque, que mira, porque si no, perdón, Sí. porque recuerda también, chequeemos lo que está pasando en Puerto Rico. Sí. Puerto No. Rico da pena. Pero con el caso de Haití, yo creo que lo más cercano a la pacificación que dice el licenciado es que ellos dijeron que en el próximo Consejo de Seguridad de la ONU van a presentar una resolución donde contemplan la posibilidad de intervenir militarmente a Haití. Pero eso Vamos- viene, vamos a ver pero, qué pero eso pasa. viene después. La pacificación no es pública. No. Ah, bueno, Ni es ya democrática. le di No. otra lectura en base a su análisis. sí, ya. La pacificación Sí. es de otro tipo. Lo que siento es que va lento Sí. el plan. Sí, vale. Sí, va muy lento. Va muy lento, porque incluso ellos desafiaron al mismo Estados Unidos cuando cogieron los pastores, misioneros, sí. los misioneros. Ahora no queda uno vivo de eso. De lo que secuestraron a los... No, no sí. queda, Ah, pero, no queda uno. pero ¿y por qué no siguieron? Bueno, porque Bueno, hay un problema. pero mire, Haití es que me representa, porque también póngase en Sí, los sí, zapatos sí, del sí, otro. sí. Bueno, porque hay cosas que a ti, Pero a lo mejor no se ve cómo te representa, pero el hecho, la crisis que tenemos regional, la crisis regional que tenemos con eso que está pasando en Haití, con esa No, pero- dispersión del pueblo haitiano por todos los países que comienzan en Chile, lo en que Brasil. puede precipitar una intervención norteamericana es el asunto de El China. tema de los chinos. Porque los chinos fue que Claro. propusieron en el Consejo de Seguridad el caso de Haití. Si el presidente, Porque a ellos les interesa. A ellos les interesa tener puertos y aeropuertos aquí en el Caribe. Y los recursos Pues, naturales que han pegado tiene Haití el- Ah, pero también. entonces que abran los ojos Estados Unidos Pero lo están abriendo. Te verá. tardíamente. Entonces eso es como cuando tú tienes una mujer, tú no le haces caso, tú no la miras, y cuando hasta viene que el otro, vecino te le enamora. Te te lo enamora. Ahí sí, ahí está guapo. Ahí te hay que pones hacerlo. guapo. ahí te pones tu guapo y quieres poner celoso, ¿verdad? Eso es lo que hay en Estados Unidos. Claro, sí. Él tiene que haber cuidado esa cuestión ahí. Ahí- Cierto, Porque ahí. hay cosas que probablemente económicamente no tengan mucho valor, pero en términos de tu seguridad, de una serie de cosas. ¿Por qué reaccionaron cuando los misiles de Cuba? Oye, unos misiles Era de Cuba. Rusia en Cuba. Es para En mi nosotros. patio. Pero ahora ni reaccionan. Tienen a Nicaragua invadida, tienen a Venezuela, A Venezuela. ocupada. Recientemente un guerrillero en Colombia se le está cayendo. Tienen encima la diferencia con este muchacho en El Salvador. No, porque ese otro pichón de dictador también. Ese ¿Entiendes? ya se cuadró. Entonces, para quedarse ahí. Bueno, Entonces, esa eso- es la vez que le han dado la oportunidad a la ONU, él va a burlarse Sí, de la sí. ONU. Entonces, cuando usted Porque la va, ONU no sirve. cuando usted va a coger examen y se queman 2 o 3 materias, entonces usted no estudió. O cambia la póngase- guía de estudio. Pero Cambie mire, y póngase a pero trabajar. mire el del Salvador si es un tipo especial. Para no tener otro término. Él cambió la moneda por el Bitcoin. La Chiva se llama, hizo su propia criptomoneda. Y el Bitcoin ese es un populista. que estaba en $60,000 un Bitcoin. Mira, ahora está en 18 ya. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores, para el Bitcoin, ¿Cuánto para Haití perdió? y para todo el mundo. Y vamos a ver cómo sigue el mundo cuando los ayuntamientos regresen en la próxima semana.